muchas gracias por, por este espacio, por venir acá. Hoy mi computador un poco lento, pero vamos a empezar un poco con la presentación. Ahí no se ve, pero está pensando. Listo. Esta es la presentación del grupo 2 del currículo de matemáticas en Colombia y dos documentos curriculares. Y esta es más o menos nuestra agenda del día, pues más o menos no, es nuestra agenda del día. Vamos a hablar un poco de nuestra experiencia de construir este documento. Luego vamos a hablar, que no nos vamos a demorar mucho, pero sí tiene suficiente información, porque eso nos va a permitir entender cómo abordamos nosotros las dimensiones del currículo en los estándares básicos de competencias y los derechos básicos de aprendizaje. Y al final vamos a tener un pequeñísimo análisis que esperamos que tengamos el tiempo para eso. Entonces, esta era nuestra actividad, ¿sí? Básicamente, esto fue lo que nos envió la profe. Y ahí nosotros tuvimos una primera discusión desde hace 8 días, perdón, sí, hace 8 días, hace 15 días, em, porque no sabíamos cómo abordar la actividad y entonces ahí teníamos más o menos dos corrientes y de cómo abordarla. Y entonces una era si teníamos que describir los fines de la educación matemática desde el texto, es decir, comprender el texto, o si identificar y hacer la conexión como los apuntes de los fines de matemática desde el texto también de los estándares. Entonces, eso nos llevó a unas discusiones larguísimas y por eso queríamos contarles porque nos pareció súper interesante y queremos como decirles un poco cuáles son los resultados de eso. Eso nos llevó a muchas preguntas. Aquí estábamos nosotros, no sabíamos cómo hacer la actividad, entonces esa era nuestra cara más o menos. Y nos llevó a las preguntas de si el currículo es la única herramienta para educar en matemáticas. Y otra pregunta que nos llevó es, ¿puedo educar en matemáticas sin currículo? Veamos ejemplos y discutimos, por ejemplo, la escuela que está haciendo Elon Musk eh, y otros elementos ahí adicionales y empezamos a revisar muchas cosas. Y otra discusión y que nos pareció súper interesante fue si el currículo es el foco central de la enseñanza y del aprendizaje. Entonces, ahí digamos que esas eran como nuestras preguntas y empezamos a revisar qué hacíamos. Después nos fuimos al texto de nosotros para entenderlo y para comprenderlo, llamamos el texto de los profes. Entonces, en este texto que se llama el Estándares Básicos de Competencias y que hay una comparación con el estudio de PISA, hay una pregunta súper interesante de por qué debería relacionar los estándares básicos de competencias con las expectativas de aprendizaje de PISA. Entonces, con las preguntas que veníamos nos hicimos lo siguiente. Para PISA el currículo es el foco central de la enseñanza y el aprendizaje. Para RICO, que es nuestra lectura como básica, para los estándares básicos, el currículo sí será. Digamos, esas eran como las preguntas que nos estamos viendo, mucha divergencia y todavía no entendíamos bien el asunto, pero íbamos avanzando. Entonces, digamos que cogimos primero los estándares básicos y los cogimos los 5 pensamientos matemáticos. Y como ven ustedes, aquí ninguno aquí están, digamos, los 5 y están los autores o las teorías que están detrás de cada uno de ellos. Y todos son o constructivistas o con enfoque sociocultural, digamos, tal vez el más, el más tal vez inductivo sea el de probabilidad de análisis de datos, pero nosotros pensamos aquí, bueno, aquí no está. O sea, no, ¿dónde está? ¿Qué piensan ellos del currículo? ¿Por qué? ¿Para qué? Digamos, ese tipo de cosas. Y después nos fuimos a Rico, y en Rico digamos que tiene estas 8 corrientes, o se dice que tiene estas 8 corrientes, y si tiene uno, que es la evaluación del currículo, que digamos que habla de que el diseño curricular debe ser coherente y efectivo, y la evaluación tiene que tener una evaluación formativa y estándares educativos. Digamos que Rico sí nos invita un poco a esto. Y después nos fuimos a PISA, ¿sí? Y en PISA, digamos que estos son los autores que vas a PISA, también previendo el tiempo y lo que va a venir, pues también le invertimos un poco de tiempo acá, entendiendo de dónde viene todo lo que dice PISA. Y digamos que al final lo que busca es evaluar la capacidad de aplicar conocimientos en situaciones cotidianas. Entonces tampoco encontramos, digamos, el tema del currículo y nosotros quedamos, bueno, ¿qué hacemos? Eh, y aquí, digamos que en la lectura de los profes, tiene una parte súper interesante, súper chévere que nos habla del currículum. Después, seguramente en la siguiente actividad ahondaremos un poco sobre esta imagen y sobre
de dónde sale, porque sale de una corriente diferente a las anteriores, digamos, hace una conexión, pero eso, pues, digamos, lo abordaremos la siguiente actividad. Pero las preguntas que nos hacíamos de qué, cómo, cuándo, dónde, si el currículo era la central o no, digamos que Rico dice, mire, usted puede educar sin currículo, sí, pues puede ser completamente, y hay educación sin currículo, sí, pero el currículo aquí en la definición que da es muy bonito porque nos manda al qué. Y usted siempre tiene que educar con un qué. ¿Qué es y en qué consiste el conocimiento? ¿Qué es el aprendizaje? ¿Qué es la enseñanza? ¿Y en qué consiste, y qué es, qué es y en qué consiste el conocimiento útil? ¿Sí? Esa parte es lo más alto del iceberg, pero nos quedan muchísimas preguntas, que es todo lo que, y creo que es parte del mensaje también, todo lo que les decíamos anteriormente, de todo lo que los autores y todos los pensadores que se quedan es, bueno, ¿cómo vamos a educar? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quién? Y un montón de preguntas que al final en nuestra discusión están plasmadas en el documento y también guiaron todas nuestras respuestas. ¿Sí? Por eso creemos que es importante contarles esta experiencia que tuvimos de escribir y hacer este documento que al principio hubo momentos en que casi que podíamos hacer 2 documentos de 2000 palabras y nos tocó resumir muchas cosas porque tuvimos mucha información acá. Pero esto nos parece importante porque ayuda a resolver las preguntas. ¿Cuáles eran cómo lo resolvimos? ¿Sí? Digamos, este es desde el nivel teleológico, los estándares básicos de competencias, creemos nosotros que desde lo cultural busca básicamente una integración social y la equidad. Hay una relevancia, y esta integración social y equidad quiere decir que todos podemos participar, que hay una relevancia en el significado, es decir, que cada entorno muestra cómo funcionan las matemáticas y que generar una confianza y una actitud positiva frente a la disciplina. ¿Sí? El desafío aquí en el aula es que haya una constante formación. Este desafío, por ejemplo, lo enfrenta muy bien Singapur, que es uno de los países que tiene mejores resultados en las pruebas PISA. Está concentrado en eso. Formativo, que nos permita modelar situaciones, evaluar soluciones y realizar conexiones. Es decir, que haya una comprensión profunda de todo lo que ocurra, que haya que pueda diverger y converger el profesor, es decir, que lleguen cosas súper locas y pueda él canalizarlas en los contenidos. Y este, digamos que es el enfoque o parte del enfoque que tiene Hong Kong como uno de los países. El político, que digamos que busca una formación crítica y participativa en valores democráticos y sin discriminación nuevamente. Y digamos que en la formación crítica y participativa, el desafío que encontramos nosotros en el aula es que realmente hay un modelado y una toma de decisiones y resolución de problemas matemáticos con ese modelado, digamos con una participación. Aquí es muy fuerte Singapur, y los problemas que involucren, digamos que la equidad, la justicia distributiva de elecciones y todo este tipo de cosas digamos que tienen que ver con eso, que encontramos a Finlandia. En el social, la organización del conocimiento, que es súper básica, y es que tener la confianza en organizar. Las matemáticas nos permiten organizar lo que queremos hacer, organizar la mesa de trabajo, organizar los conceptos, organizar todas las cosas, y en esto Japón encontramos que es muy, muy valioso. Y demanda de habilidades y seguridad y confianza, que también lo vimos un poco, y vemos que incluso este organizar es más importante en algunos casos y en algunos grados o en algunos ciclos que los contenidos. Y en esto se basa, por ejemplo, Corea del Sur y Finlandia y Japón. ¿Listo? Ahora, los CBC es desde la planeación de profesores. Aquí digamos que está lo conceptual, hay un enlace, lo conceptual está enlazado con los contenidos matemáticos y los 5 pensamientos matemáticos que ya los vimos de alguna manera anteriormente. Lo cognitivo a los objetivos, que describe el aprendizaje que se espera obtener por el estudiante. Lo formativo a la metodología, y aquí sí encontramos que hay una ausencia de directrices, orientaciones o apoyo para la relación de enseñanza y aprendizaje, es decir, en el aula para el docente. Y en lo social, la evaluación, que tampoco se habla directamente de la evaluación y tampoco son específicos en el cómo, cuándo, dónde, las preguntas que hablamos ahorita. Y esto, por ejemplo, queremos traer el caso de Finlandia, que es un país que no hace evaluación en su primaria. Y ahora desde los DBA, desde el nivel de planeación para los profesores, está, digamos, lo conceptual asociado al enunciado, que caracteriza el concepto y la aplicabilidad que el estudiante debe lograr, la dimensión cognitiva que está asociada a evidencias y ejemplos, que describe el aprendizaje que se espera obtener por el estudiante,
Y en la formativa sí, no, ni en la social encontramos enlace. En la formativa, pues no asocia ninguna metodología o herramienta que utilice el docente en clase. Y en lo social, pues hay ejemplos de aprendizaje, pero no el cómo, dónde y cuándo dar una calificación. Por último, hicimos de los dos textos, hicimos un análisis de discurso y vemos que ambos documentos pertenecen al nivel de qué. ¿Sí? Sin embargo, pues si ustedes ven las palabras que más se repiten, con ninguna de ellas podemos, tal vez con un par de, pero muy abajo, podemos responder las preguntas del cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, quién. Tal vez la del quién sí en los estudiantes, pero por ejemplo hay procesos eh, que incluyen otros actores como los padres de familia. Entonces, este es como lo que les queríamos presentar. Muchas gracias. Muchas gracias.